Presidente, ¿cómo se recordó Malvinas en la Argentina? A ver. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Máximo tenía 5 años, jugando, siguiendo la guerra con pasión, con sus soldaditos de plomo. Esa derrota militar fue precedida de otras derrotas. Hoy hemos reconstruido la democracia. No viví Malvinas desde lugares lejanos. Allí pudimos ver y sentir la guerra. Sabíamos si un avión había salido y no volvía. ¿Cómo no homenajear a esos jóvenes que sin preparación los mandaron a enfrentar un enemigo profesionalizado? Y digo enemigo porque era guerra. El gobierno inglés no desglosa en sus presupuestos los gastos de defensa militar aplicado a las Malvinas. Una pena, porque hoy hay casi un 20% de jóvenes desocupados en Inglaterra. Sería bueno que se dedicaran menos a guerrear. Nos falta un cachito, nos falta un cacho de independencia territorial. No sé si lo verán ustedes, que considero mis hijos o mis nietos, pero la vamos a ver, no tengan la menor duda que las vamos a ver nuevamente formando parte de nuestro territorio. Muchas gracias, compatriotas. Así es, una de las muchos millones de maneras que hay de ver Malvinas. Nosotros elegimos esta a través de Cristina. Lástima que al final apareció Vudú. Pero bueno, nada es perfecto. Nos acompaña Ernesto Alonso. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias a vos, Julio. Combatió en Malvinas como conscripto, lo cuento muy brevemente. Conscripto del Regimiento 7 de Infantería La Plata. Así es. ¿Cuántos muertos tuvo ese regimiento? El Regimiento 7 es el que más bajas tiene en Malvinas, 36 muertos, lamentablemente, ¿no? Siempre digo que uno a los 19 años no está preparado para morir. A los 19 años tiene proyecto, está preparado para vivir, es lo natural. Pero lamentablemente, bueno, esa decisión que tomó la dictadura militar en 1982 creo que es la decisión que más nos alejó de Malvinas. Porque si uno revisa cuál fue la conducta histórica de nuestro país a través de las distintas resoluciones y de la permanencia en los organismos internacionales, la dictadura militar, que además, a ver, fue toda una contradicción, digo, esa dictadura que no había respetado la soberanía popular, toma una causa nacional y popular, un ícono que está en nuestro ADN, y lamentablemente, bueno, nos lleva a esa aventura militar, ¿no? Así es. Después, Alonso fundó y presidió el Centro de Excombatientes y las Malvinas de La Plata. Desde 2012 es presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes. Se ha hecho, además de excombatiente, un militante y un dirigente de esta causa permanente. ¿Qué fue su vida después de la guerra, inmediatamente después de la guerra? Bueno, como todos, cuando volvimos tratamos de entender qué nos había pasado, ¿no? Como jóvenes que habíamos vivido la dictadura, la educación secundaria prácticamente, y esa falta de práctica de participación. Nos agarra la recuperación de la democracia. Eso fue en la juventud, en esa época éramos jóvenes, involucrarnos, empezar a participar, y la necesidad de construir estas organizaciones que están a lo largo y ancho de todo el país. ¿Usted participó en política partidaria desde entonces? Siempre fue dentro del espacio que nosotros, de nuestras organizaciones, y por supuesto, nuestra organización la excombatiente no es partidista. Me refiero a su experiencia personal. Exactamente, digamos, después empecé a participar en política partidaria, porque también entendemos que, bueno, esta cuestión Malvinas es una cuestión netamente política, y por supuesto, en el transcurso de estos 33 años de militancia, por supuesto, desarrollamos también una propia identidad y una propia opinión y perspectiva de cómo tratar la cuestión Malvinas, ¿no? ¿De dónde venían los
conscriptos del 7 de Infantería de La Plata. Del 7 eran básicamente de La Plata, pero básicamente el conurbano de la provincia de Buenos Aires, básicamente el conurbano bonaerense. En esa época no se salvaba nadie del servicio militar obligatorio. Y bueno, habíamos entrado en 1981 a hacer la colimba y ya éramos prácticamente soldados viejos, en mi caso, muchos se habían ido de baja. Y no, qué paradoja, ¿no? El 30 de marzo de 1982, yo estaba haciendo la colimba, nos acuartelan en La Plata y teníamos que salir a recorrer ese Gran La Plata. La huelga de la CGT muy grande. Exactamente, la marcha por paz, pan y trabajo. Y los militares nos decían que posiblemente teníamos que salir a reprimir. Bueno, días después se produce la cuestión Malvinas, ¿no? Siempre digo que esas Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, lamentablemente, y estaban bajo otra lógica. Durante nuestro entrenamiento en la colimba, que la colimba era el famoso corre, limpia y barre, bueno, las hipótesis de conflicto eran lamentablemente con los países limítrofes, con Chile y, entre comillas, el enemigo interno, ¿no? En los puestos de guardia había fotos de imágenes de jóvenes con barba, anteojos, pelo largo, y decía, cuidado, el enemigo acecha. Bueno, en poco tiempo se transformó en esa experiencia bélica que nos tocó vivir en 1982, bueno, la participación en ese conflicto. Cuando usted vuelve ¿cuándo llega y cuándo vuelve de las islas? Mira, llegó en abril, alrededor del 13-14 de abril, y llegó el 20 de junio. ¿Estuvo hasta el último día? Hasta el sí, estuvimos, me tocó estar en Monte London, 14 kilómetros de Puerto Argentino. Bueno, una experiencia, digo, nadie recomienda ninguna experiencia bélica, menos a esa edad. Se dice que fue el último combate de cuerpo a cuerpo de la guerra convencional. Sí, digamos que sí. Bueno, Monte London, la noche del 13 de junio. El 11 de junio. El 11, el regimiento combatió entre el 11 y el 13. Y bueno, eso es terrible porque lamentablemente, bueno, yo quisiera que mis compañeros estén gozando de la vida, ¿no? La que les toque, pero estén aquí. Y después, ¿qué hizo? ¿Qué trabajó? Porque no se puso a organizar a los excombatientes al día siguiente. No, digamos, yo empecé a trabajar, estudiaba también, me casé muy joven también, pero sí empezamos a organizarnos, esa necesidad de juntarnos y ver qué le pasaba a nuestros compañeros. ¿Qué estudiaba? Informática, trabajaba en una empresa en Segua, que después, en la época de las privatizaciones, nos echaron a los excombatientes, ¿no? Esa lógica contraria que se dio en los 90, y empezamos a organizarnos, dos ejes principales. Uno, la que era la política, llamémosle gremial, de reivindicación, de las leyes de reivindicaciones que en los años 80 se solicitaba al Estado que reconozca el trabajo, educación, vivienda, salud. Leyes que, por ejemplo, se aprobaron en el 85 y se promulgaron en el 89, que nunca entraron en vigencia. O sea, los 10 primeros años fueron terribles para los excombatientes. Cuando hablamos de la cantidad de suicidios que hubo, ¿no? Lamentablemente, y un Estado ausente. Y también, por otro lado, empezar a entender, bueno, cuál era la cuestión de Malvinas. Un conflicto que se dio en plena Guerra Fría, ¿no? Un conflicto se da en plena Guerra Fría con esas Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de Videla y de Altieri. Y empezar a comprender la cuestión Malvinas en general, ¿no? Siempre decimos, cuando hablamos de Malvinas no hablamos solamente de esas dos islas, 14.000 kilómetros cuadrados, sino que hablamos Malvinas, Georgia, Sandwich, los mares circundantes y lo que tiene que ver con el tema de la Antártida. Usted impulsó una causa judicial contra los militares, no sé, contra los militares en general, o contra algunos en particular, por maltratos, por padecimiento de los soldados durante el conflicto. ¿Eso en qué punto está? Sí, nuestra organización, el CECIN La Plata, bueno, conjuntamente con otras organizaciones, presentamos en el año 2007 las primeras denuncias. Era sabido el relato al regreso nuestro de Malvinas, trataron de escondernos los militares, esa imposición de silencio que se quiso hacer, de lo que habíamos vivido, o sea, las torturas, los estancamientos, los vejámenes, los compañeros que por el hecho de ser judíos fueron vejados, cosas impensadas, ¿no? Estar entre dos enemigos. Y es así que presentamos las primeras denuncias, 25 casos, donde pedíamos que se analice, que se investigue el asesinato de soldados, la muerte por hambre porque se ordenaba no darle de comer a los soldados,
y una serie de cantidad de delitos. Llegamos a tener 120 denuncias. En el proceso judicial, el juzgado de primera instancia de Río Grande, como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dictamen que se trataba de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, hasta que llegó a la Cámara de Casación Penal en el año 2011. Y bueno, una Cámara de Casación que lamentablemente, por ejemplo, admite como amicus curiae a personas que habían sido condenadas y estuvieron presos por sedición en el año 91, ¿no? Esto, digo, lamentablemente hay sectores que se oponen a avanzar sobre esto porque confunden, se piensa que saber la verdad de los hechos ocurridos en Malvinas va en contra del reclamo de soberanía. No sé si... Todo lo contrario. Es todo lo contrario, digo. Tiene que haber un proceso de memoria, verdad y justicia, lo que decimos. Nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Esa relación, digamos, de los compañeros que lamentablemente tomaron esa decisión. Imagínate un compañero que vino del interior profundo de nuestro país, que lo subieron a un avión, a un tren, a un barco, estuvo en Malvinas. Y al regreso, y encima lo torturaron en Malvinas. No tuvo ninguna contención. Bueno, lamentablemente después se produjeron estas situaciones irreversibles. Como te decía, la Cámara de Casación Penal dicta la prescripción. Nosotros, como querellantes, presentamos el recurso ante la Corte. Y también, después de 3 años, Julio, en 3 renglones, si vos revisás el fallo, es una fórmula, yo no soy abogado, que de alguna forma reivindica la doctrina al punto final. O sea, no va a la cuestión de fondo, no dice que no hubo o sí hubo delitos de lesa humanidad, tampoco dice si hubo o no hubo vejaciones, y la única instancia que tenemos ahora es ir a la instancia internacional. Por suerte, bueno, hemos tenido muchísimo acompañamiento de organizaciones, instituciones también. La misma presidenta, el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, se solidarizó con los excombatientes. Dice, vayan a la instancia internacional. O sea, está diciendo, vayan a litigar contra el Estado argentino porque aquí hay una negación de justicia. Estamos trabajando en eso. Lástima que ya nos terminó el tiempo. Malvinas tiene por delante tareas para toda la sociedad, para todos los que la dirigen, para todos los que quieran representarla verdaderamente. Esta, la de los excombatientes, es una de esas. Gracias. No, gracias, Julio. Eduardo Van der Kooi está con el embajador Federico Mirré. Embajador Mirré, gracias por estar. A ver, 5 años, 2003, 2008, embajador en Londres, con experiencia diplomática anterior.